Ahora vamos a pasar a dar respuesta al inciso C y vamos a dar lectura. Me dice, con el afán de proteger a la precaria industria nacional que fabrica este producto, el gobierno decide establecer un arancel a las importaciones del orden del 20% sobre el precio internacional. Un dato importante es, hasta aquí, es que se está aplicando un arancel del 20% al precio internacional. Calcule los siguientes efectos. Y allí me pide 4 cosas. ¿Qué es un arancel? Es un impuesto que se le está aplicando al precio internacional. ¿En qué porcentaje? En un 20%. Ahora, ¿cuánto era el precio internacional? Vamos a hacerlo acá. $75. 75. Exacto. Exacto. Si le aplicamos un impuesto del 20% al precio internacional de 75, ¿cuánto debe ser el arancel? 15. Ya, ¿no ve? 15. ¿Qué es lo que tienen que hacer? 75 lo multiplican por 0,20 o por 20%. 75 por el 20% les va a salir. El arancel es de 15. Si sumamos el precio internacional más el arancel que tiene que pagar el importador, ¿cuánto va a ser ese precio, el nuevo precio? 90. Ese nuevo precio con arancel, o lo podemos llamar así, con A, va a ser de 90. El primer punto, ¿qué me pide? Calcular el aumento o disminución del volumen de importación. Ya lo hemos hecho eso en el punto B. Hemos calculado el volumen de importación. Aquí está. Volumen de importación. M es importación. Entonces tenemos que reemplazar este precio de 90 en la misma función de importación. Y ahí vamos a calcular, vamos a encontrar un nuevo volumen de importación. Copiamos la función de importación, es 1100 menos 10 veces el precio. En este caso, ya vamos a poner el precio con arancel. Volumen de importación, 1100 menos 10 veces. El precio con arancel, ¿cuál era? Era de $90. Calcula en cuánto sale eso. 200. 200 clavados, ya. Acá tenemos 200 unidades. No me pide encontrar cuánto se importa ahora con arancel, sino que me está pidiendo calcular el aumento o disminución. Ese aumento o disminución significa variación del. ¿Cómo calculamos? En un primer momento, acá lo voy a llamar 1 y acá 2. En un primer momento se importaba 350 y en un segundo momento se importa 200. Ahorita se está importando 200 y en el primer momento se importaba 350. 200 menos 350 me va a dar menos 150. La respuesta es que existe una disminución en el volumen de importación. ¿Una disminución de cuánto? De menos 150. Lo que existe acá es una disminución, una variación negativa, si quieren, en el volumen de importación. ¿En qué cantidad? En menos 150. La respuesta es que existe una disminución en el volumen de importación. Ya hemos resuelto el primer punto. Vamos al segundo punto. Me dice calcule los siguientes efectos. Efecto precio, efecto consumo,
efecto fiscal, efecto sustitución de las importaciones, efecto traslación y efecto protección. Para esto es necesario que nosotros grafiquemos. Vamos a graficar nuestras funciones de oferta y demanda. Y a partir de eso vamos a ir encontrando todos estos efectos para que quede más claro. Y vamos a tratar de hacerlo un gráfico lo suficientemente grande. Acá medimos la cantidad, acá el precio. Vamos a graficar nuestra función de demanda, generalmente tiene pendiente negativa, y vamos a graficar nuestra función de oferta. Este es el punto de equilibrio. Acá el precio era de 110 y la cantidad de equilibrio era de 450. Ya, hasta ahí todo claro. ¿Qué es lo que ha pasado? En el inciso B me decían que el precio internacional de este producto era de 75. 75 es menor que 110. Cuando el precio era de 75, la cantidad ofertada era de 275. 275. Ahora, también tendríamos que encontrar, y lo voy a hacer acá, la cantidad demandada cuando el precio es de 75. Acá síganme, en la función de demanda, 1000 menos 5 por 75, ¿cuánto me sale? 325. Exacto. Esta es la cantidad que demandan los consumidores a un precio de 75. Y gráficamente, ¿dónde se encuentra eso? Vamos a ir a la gráfica a un precio de 75. Ese 75 lo hemos reemplazado en la función de demanda y me salía un valor de 625. Luego, ¿qué pasaba? Pasaba que a este precio de $75, el gobierno decidía aplicarle un arancel del 20%. Cuando le aplicamos un arancel de 20% a este precio internacional, ese arancel era de 15 unidades. Y decíamos que el nuevo precio con arancel era de 90. Y acá está ese precio. Y miren, a un precio de 90 tenemos que encontrar cuánto es la cantidad que se oferta. Es decir, 90 tenemos que reemplazar en la función de oferta. Acá reemplazamos 90. 5 por 90 va a ser 450. Menos 100, 350. Este 90 tenemos que reemplazar en la función de demanda. Acá está la función de demanda. 1000 menos 5 por 90. 5 por 90 es 450. 1000 menos 450, ¿cuánto es? 550. Exacto. Hasta ahí ya hemos encontrado los datos más importantes que nosotros requerimos para encontrar el efecto precio, efecto traslación, efecto recaudación fiscal y todo eso. A ver, vamos a ir punto por punto. Primero, ¿qué nos pedía en el inciso C? En el segundo punto, vamos a leer de nuevo. Calcular el efecto precio. ¿El efecto precio a qué es igual? El efecto precio es igual al arancel. Se ha incrementado en un valor igual al arancel, que es 15. Ya, entonces vamos a poner acá, efecto precio es igual al valor del arancel, y ese arancel era igual a 15. Luego tenemos que encontrar el efecto consumo.
¿Ya? El efecto consumo lo vamos a hallar de la siguiente manera. Viendo la gráfica nos vamos a poder ubicar cómo se calcula el efecto consumo. Voy a hacer de la siguiente manera. A este 625 lo voy a llamar como cantidad demandada 1, o si quieren lo puedo llamar, sí, como 1 lo vamos a llamar, y a esto lo vamos a llamar como cantidad demandada 2. ¿Por qué lo estoy poniendo 1 y 2? Porque si se dan cuenta, cuando se aplicaba el precio internacional de 75, o sea, con economía abierta, la cantidad que se demandaba del bien era 625 en un primer momento. Por eso lo estoy colocando 1, en un primer momento. Luego, cuando el Estado aplica el arancel, se sigue importando, pero ya no se importa, o sea, como el precio ya es más alto, 90, la cantidad demandada a ese precio de 90, en un segundo momento, es de 550. Este 1 y este 2 está haciendo referencia simplemente a la economía abierta en un primer momento y en un segundo momento. Y cuando se le aplica el arancel, se sigue importando, pero hay un efecto consumo. Los consumidores, por el efecto del arancel, consumen menos. ¿Cómo calculamos el efecto consumo? Lo vamos a calcular de la siguiente manera. Efecto consumo va a ser igual a la cantidad demandada en el segundo momento menos la cantidad demandada en el primer momento. Reemplazamos datos, tenemos 550 menos 625. ¿Cuánto me sale el efecto consumo? Menos 75, ¿no es cierto? Ese es el efecto consumo. Vamos a pasar al siguiente punto. Acá tenemos efecto fiscal. El efecto fiscal. Y me sale un valor de 3.000. ¿Qué es el efecto fiscal? Gráficamente vamos a ubicar el efecto fiscal. El efecto fiscal no es otra cosa que la recaudación fiscal. Y gráficamente es toda esta área. ¿Cómo calculamos el área? El efecto fiscal. Es base por altura. Exacto. La base, ¿qué sería? La altura, ¿qué sería? Ajá, 15. 15, el arancel, ya. Efecto fiscal, voy a anotar, va a ser igual al arancel multiplicado por ¿qué? Por 200. La oferta, en la economía nacional, la oferta siempre hace referencia a los productores nacionales, ¿ya? Entonces, vamos a llamar cantidad ofertada de los productores nacionales 1, y a este le vamos a llamar cantidad ofertada de los productores nacionales en el segundo momento. Primer momento y segundo momento. Y para volverlo en términos de fórmula, para que se comprenda mejor y les sirva para resolver ejercicios similares, lo vamos a colocar de la siguiente manera. La altura es el arancel. La base es todo esto, para encontrar el efecto fiscal. La base sería, en este caso, X2, cantidad demandada 2, en el segundo momento, menos la cantidad ofertada de los productores nacionales en el segundo momento. El arancel es 15, acá tenemos 550 menos 350. Y acá alguien me decía que la base era 200. Efectivamente es 200. 550 menos 350, 200. 15 por 200, ¿cuánto me sale? 3.000. Exacto, ya. Ahí tenemos el efecto fiscal. ¿Qué nos falta encontrar?
el efecto sustitución de las importaciones. ¿Cómo calculamos el efecto sustitución de las importaciones? Y si ustedes observan acá en el ejercicio, con la aplicación de un arancel, los productores ya no producen solamente esta parte, ahora producen toda esa parte. Les dije que el precio actuaba como un incentivo para los productores. En cuanto el precio es más alto, los productores están dispuestos a ofrecer mayores cantidades de su producto. Cuando el precio era 75, ofrecían 275. Cuando el precio es 90, ahora ofrecen 350 unidades de producción nacional. Entonces, esta parte que antes se importaba también, se lo está sustituyendo por producción nacional. A eso hace referencia el efecto sustitución de importaciones. Entonces, lo que tenemos que calcular es esta parte. Vamos a calcularlo de la siguiente manera. X, o sea, cantidad ofertada de los productores nacionales en el segundo momento, menos la cantidad ofertada de los productores nacionales en el primer momento. Acá reemplazamos sus datos, es 350 menos 275. Me sale 75. Lo que antes se importaba se está sustituyendo con producción nacional. ¿En qué medida? En 75 unidades. ¿Qué más nos falta? Aquí está, efecto sustitución de las importaciones, 75. Queda cosobrado. Efecto traslación, nos toca calcular el efecto traslación. Y gráficamente, el efecto traslación lo vamos a situar en la siguiente parte. Tenemos que encontrar esa área. ¿Cómo calculamos el efecto traslación? Podemos calcular primero nosotros este cuadrado. Luego a ese cuadrado le sumamos al cálculo de este triángulo. Base por altura dividido entre 2.